Los trastornos de ansiedad son, junto con los del estado de ánimo, los trastornos psiquiátricos más prevalentes, y los ansiolíticos son de los medicamentos más consumidos en toda la población. Además, la tendencia de su consumo no para de crecer desde hace años, y la pandemia COVID ha hecho que esto se incremente. Al hablar de ansiolíticos nos solemos referir a benzodiazepinas, pero explicaremos a lo largo del capítulo que hay otras alternativas farmacológicas además de las benzodiazepinas. Pero como te digo, generalizando, al decir ansiolíticos o hipnóticos nos referimos a una familia en concreto de fármacos, que son las benzodiazepinas. Este es un capítulo muy importante porque la prevalencia del consumo de ansiolíticos es enorme. Veremos primero qué es la ansiedad, qué datos hay de consumo de ansiolíticos y sustancias similares, qué son las benzodiazepinas y los hipnóticos y las posibles consecuencias o riesgos asociados que hay que tener en cuenta. Hoy hablaremos de ansiolíticos. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me podéis encontrar en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook como @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Antes de hablar de ansiolíticos e hipnóticos es importante dar algunas pinceladas sobre la ansiedad. La ansiedad se define como una respuesta de agitación o inquietud del organismo frente a ciertos estímulos internos y externos. La ansiedad es un mecanismo adaptativo, no es perjudicial per se. La realidad es que la ansiedad normal permite al individuo adaptarse a las demandas de su entorno. Es decir, la ansiedad es una respuesta fisiológica, normal, ante situaciones estimulantes nuevas, intensas o amenazantes del ambiente y que prepara al individuo frente a dichos estímulos. Un trastorno de ansiedad sería cuando este equilibrio se pierde y se convierte en algo desadaptativo. Una ansiedad patológica sería si esta es demasiado intensa en relación con el estímulo que lo provoca, si se mantiene durante más tiempo del adecuado, si aparece sin un estimulante que lo desencadene o si aparece ante estímulos que no debieran despertar dicha respuesta. La ansiedad patológica se acompaña de una sensación subjetiva de malestar o incomodidad, que puede ir acompañada de sudoración, taquicardia, respiración demasiado rápida, confusión, entre otras cosas. Y para el tratamiento farmacológico de la ansiedad, lo más frecuente son las benzodiazepinas, unos fármacos que, entre otras cosas, tienen carácter ansiolítico, de calmar la ansiedad. Cuando se habla de ansiolíticos, normalmente se hace referencia a benzodiazepinas, pero en realidad habría otras familias de fármacos aparte de las benzodiazepinas que también pueden calmar la ansiedad. Las benzodiazepinas son de los fármacos más consumidos en todo el mundo. Algunas pueden sonarte, como el diazepam, el alprazolam, el clonazepam o el lorazepam. Las benzodiazepinas tienen un nivel de eficacia bastante bueno para el tratamiento agudo, a corto plazo, de la mayoría de manifestaciones de la ansiedad y para el insomnio, pero también tienen otros usos como para relajar los músculos o para calmar las convulsiones. No nos vamos a meter en el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pero de forma simplificada te voy a decir que tienen una estrecha relación con el neurotransmisor GABA. GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio de la excitación cerebral. Es decir, el neurotransmisor GABA, GABA, inhibe de forma normal en nuestro cuerpo a la excitación. Y las benzodiazepinas lo que hacen es imitar la acción del GABA. Por eso consiguen sus efectos ansiolíticos. Por cierto, en la descripción del episodio te voy a dejar algunos artículos y referencias interesantes por si quieres profundizar.
Hablemos ahora del consumo de ansiolíticos porque es un tema importante antes de hablar de otros aspectos de las benzodiazepinas. El primer ansiolítico salió en 1955, seguido del diazepam en 1963, que hizo que las benzodiazepinas se posicionasen como una alternativa supuestamente ideal para la ansiedad frente a otros fármacos como los barbitúricos, que tienen más efectos secundarios. Las benzodiazepinas se empezaron a usar muy ampliamente en todo el mundo, pero con el paso de los años se fue viendo sus potenciales riesgos asociados. En 1990, la Asociación Americana de Psiquiatría reconoció el riesgo de dependencia a benzodiazepinas. En 2015, 30 millones de adultos de Estados Unidos habían tomado benzodiazepinas. En España, cada vez más personas recurren a las benzodiazepinas. Según la encuesta sobre alcohol y otras drogas del Ministerio de Sanidad de España, un 10% de la población habría consumido ansiolíticos como benzodiazepinas o hipnóticos en los últimos 30 años y más de un 23% en el último año. Un dato que no ha parado de subir desde hace 18 años. De hecho, el porcentaje de personas que han consumido estos fármacos se ha triplicado. Por sexos hay una clara tendencia a las mujeres y a las personas mayores. Además, ha aumentado el consumo de estas sustancias tanto con como sin receta. España se encuentra a la cabeza europea de consumo de ansiolíticos, pero en general las tendencias de consumo de estas sustancias están en aumento en los países desarrollados, y la pandemia COVID y el confinamiento empeoró la situación. Con esto quiero informarte de que el consumo de ansiolíticos actual es probablemente desmesurado y hay una tendencia a la medicalización de la ansiedad y a problemas de salud mental y a que realmente no se aborda el problema de base causante de la ansiedad, porque un problema social o de otra índole no se arregla con una pastilla. Hablemos ahora más profundamente de las benzodiazepinas, que como te digo casi siempre se usan como sinónimo de ansiolíticos, porque las benzodiazepinas son el grupo farmacológico más empleado para el tratamiento de la ansiedad. ¿Cuál es su problema? Son varios, pero principalmente su potencial para crear dependencia, aunque más tarde hablaremos de los efectos adversos. En general, las benzodiazepinas en dosis bajas son ansiolíticas, calman la ansiedad. En dosis un poco mayores son hipnóticas, dando sueño. Y con un poco de más dosis son relajantes musculares y ya a dosis casi máxima son anticonvulsionantes, para paliar las convulsiones. Pero su acción fundamental es ansiolítica. Normalmente se toman de forma oral, por la boca, aunque también pueden administrarse en otras presentaciones como inyectadas o incluso fumadas. Otras benzodiazepinas importantes, además de las ya comentadas, que eran el diazepam, el alprazolam, el clonazepam y el lorazepam, pueden ser el clorazepato, el triazolam o el lormetazepam. Hay muchas benzodiazepinas diferentes porque pueden diferir en aspectos como la velocidad de absorción, la seguridad, el tiempo de efecto o los efectos concretos. Por ejemplo, el lorazepam es más sedante, por eso se suele usar más para dormir, mientras que el diazepam es más relajante muscular, por eso se usa para las convulsiones. Por cierto, sobre los receptores del neurotransmisor GABA, que recuerda que era el neurotransmisor inhibitorio que imitan las benzodiazepinas, también actúan otras sustancias relajantes, entre comillas, como puede ser el alcohol. Por eso, recomendación muy importante, el no mezclar benzodiazepinas o ansiolíticos con el alcohol, porque sus efectos depresores o sedantes pueden sumarse. Y otras sustancias que también pueden interaccionar de este modo con las benzos son algunos antidepresivos o sedantes, por tener mecanismos de acción similares. Y otro apunte. Para la sobredosis de benzodiazepinas, que también puede ocurrir por el motivo que sea, porque las benzodiazepinas también se consumen en la calle de forma recreativa, el antídoto es un fármaco llamado flumacenilo o flumacenil, que revierte de una forma muy rápida los efectos de las benzodiazepinas.
Ahora que ya sabemos bastante de estos medicamentos, hablemos de posibles efectos secundarios. En general, las benzodiazepinas son fármacos con un gran margen de seguridad, pero no por ello están exentas de riesgos y además muchos son importantes. Primero, es muy importante advertir de la sedación que pueden provocar. Al tomar benzodiazepinas puede aparecer sueño y además pueden haber otros efectos negativos en el sistema nervioso, como confusión, desorientación o disminución de reflejos. Importante, cuidado al conducir o al usar maquinaria pesada. Un efecto secundario importante de las benzodiazepinas son sus consecuencias en la memoria y la cognición, sobre todo con la memoria anterógrada, y ya está comprobado que el consumo a largo plazo de benzodiazepinas puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo en personas mayores y sobre todo afectar a la memoria inmediata. Un riesgo asociado a las benzodiazepinas es la dependencia y el abuso. Aunque las benzodiazepinas pueden ser muy efectivas para ciertos procesos, son unos fármacos de carácter adictivo. Para evitar la dependencia de las benzodiazepinas, se recomienda el tomarlas solo durante cortos periodos de tiempo, como 2 semanas como mucho. A partir de ahí se empieza a aumentar la tolerancia, que es la cantidad de sustancia necesaria para conseguir los mismos efectos, y por tanto la dependencia. Y cuando una persona lleva tomando años un ansiolítico para dormir, esa pastilla no le está haciendo absolutamente ningún efecto, y además le ha creado dependencia. El síndrome de abstinencia serían aquellos síntomas que aparecen al dejar de tomar una sustancia que ya ha creado dependencia en nuestro cuerpo. En los pacientes habituados a tomar benzodiazepinas, el síndrome de abstinencia aparece a las pocas horas de suspender la toma habitual y se caracteriza por la aparición de ansiedad, inquietud, irritabilidad, temblor, insomnio, mareo. La gravedad de este síndrome de abstinencia depende de la dosis tomada normalmente y de diversos factores individuales. El riesgo de caídas es otro riesgo importante del consumo de benzodiazepinas. Estos fármacos muy frecuentemente se usan en personas mayores, que ya de por sí tienen mayor riesgo de caídas, y la sedación a consecuencia de las benzodiazepinas y la confusión pueden aumentar este riesgo de caídas y ser un factor desencadenante de traumatismos y eventos muy graves como son las fracturas de cadera. Mucho cuidado también con el uso en embarazadas, porque las benzodiazepinas pueden provocar malformaciones en el feto. Hasta aquí los apuntes generales sobre posibles efectos secundarios y de riesgo de las benzodiazepinas. Como ves, estos fármacos no están exentos de riesgos y hay que tomarlos con mucha precaución. Hablemos ahora de otros ansiolíticos no benzodiazepínicos. Como dijimos antes, aunque las benzodiazepinas son el grupo farmacológico más usado para la ansiedad, no son los únicos fármacos posibles. Otros son los bloqueantes beta-adrenérgicos, que en general no provocan dependencia, como el propanolol o el atenolol, aunque son bastante menos eficaces que las benzodiazepinas. Y algunos antidepresivos también se pueden usar para calmar la ansiedad, o incluso los barbitúricos, aunque con muchos más riesgos asociados. Voy a darte algunas de las recomendaciones del uso de ansiolíticos que hizo la Asociación Médica Americana hace años, pero que creo que puede ser útil. Primero, reservar los ansiolíticos para los casos de ansiedad patológica y no usarlos en casos de ansiedad normal pasajera. Es importante asumir que la ansiedad es un mecanismo normal del cuerpo y no podemos tender a medicalizar todo. A veces es necesario y fisiológico sentir ansiedad. Segundo, ajustar a las dosis eficaces mínimas para evitar reacciones adversas. Tercero,
retirar gradualmente el fármaco. Esto es muy importante. Tras un tratamiento a largo plazo de benzodiazepinas es importantísimo no suprimirlo de golpe ni de forma brusca, porque puede haber un efecto rebote muy fuerte y un síndrome de abstinencia. Para ir dejando de tomar benzodiazepinas es necesario hacerlo muy poco a poco. Cuarto, pensar en la posible aparición de dependencia cuando el tratamiento es largo. Recordad que más allá de 2 semanas es muy raro que se recomiende el consumo de ansiolíticos. Quinto, advertir la interacción con el alcohol y que las benzodiazepinas pueden provocar sedación. Sexto, tener siempre presente que el tratamiento farmacológico es solo una parte de la estrategia global del tratamiento de la ansiedad patológica. Y para terminar, unos apuntes sobre los hipnóticos. La prevalencia de insomnio es muy grande y el consumo de hipnóticos para dormir es muy frecuente, pero hay que decir que muchas personas los toman durante años, diariamente, y que los hipnóticos solo sirven como tal durante un tiempo determinado y suelen producir insomnio de rebote una vez que se quitan. A largo plazo es mucho más recomendable las alternativas en forma de técnicas psicológicas, por lo que en realidad el uso de hipnóticos debería ser para el empleo transitorio. La razón de estas restricciones es por los problemas asociados a los hipnóticos, que también suelen ser casi siempre benzodiazepinas. La dependencia, la tolerancia, la eficacia dudosa, los efectos secundarios, los problemas cognitivos, riesgos de caída, efecto rebote. Como ves, la panacea no es. Hipnóticos serían aquellas sustancias con capacidad para inducir, mantener o alargar el tiempo de sueño. Los hipnóticos más frecuentes son las benzodiazepinas, pero también hay otras familias, entre las que se incluyen fármacos también utilizados como el zolpidem o la zopiclona. La eficacia de las benzodiazepinas como hipnóticos está clara y demostrada, pero también sus efectos secundarios y riesgos si se toman de forma continuada. Otras familias de hipnóticos, que no son benzodiazepinas, tienen eficacia más dudosa. Incluso para el insomnio pueden usarse otros fármacos como antihistamínicos que también pueden favorecer el sueño, antipsicóticos o antidepresivos. Como ves, el consumo de ansiolíticos y medicamentos similares no carece de riesgos. Aunque son medicamentos eficaces para calmar la ansiedad a largo plazo y para otros aspectos como el insomnio, tenemos que ser conscientes de la problemática actual en torno a su consumo y a los potenciales riesgos que presentan como la tolerancia o la dependencia. Espero que con este capítulo te haya ayudado a entender mejor toda esta situación. Si te ha gustado puedes leerme y escucharme en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como @entiendetusalud y en el email entiendetusalud@gmail.com. Y si quieres ayudarme te invito a dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast y darle a seguir al canal para no perderte los siguientes. Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene.